Muchas gracias. Hoy tenemos una actividad interesante, corta, precisa, pero llena de anécdotas y de cosas que nos conmueven. Vamos a hablar de plantas, de esos seres vivos que parecen que no tienen vida, que parecen objetos, pero que no lo son. Y hace poco tiempo que la ciencia se ha dado cuenta de que funcionan igual que los animales más distintos. No hay que ir a Marte, no hay que ir a otro planeta para poder entender que los animales son distintos a los seres humanos. ¿Cómo funciona un pulpo con corazones en distintos lugares? ¿Cómo funciona un lagarto que pueden perder una parte de su cuerpo, pero definitivamente no pasa nada al final? Pueden sobrevivir mejor, pueden regenerarse y tener la oportunidad de volver a producir el órgano que perdieron. ¿Cómo lo hacen? Porque su cuerpo funciona distinto al funcionamiento de los seres humanos. Entonces hoy vamos a ver qué medida tomaron las plantas cuando decidieron salir del mar, porque hay que hablar adecuadamente. Hace millones de años, y empezaron a colonizar las zonas costeras, empezaron a crearse los primeros bosques, se dieron las extinciones masivas, y evidentemente, después de las extinciones, se crea todo un boom genético, hay una gran diversidad de especies. Y los árboles nos han dado una gran cantidad de satisfacciones. Una de ellas, aparte del oxígeno, de la recreación, de la temperatura, es que también nos han dado petróleo. Y hemos basado todo nuestro crecimiento en petróleo. Y de alguna manera hoy también el mundo se encuentra amenazado por la transformación de ese material de carbono que estaba en el subsuelo. Los hemos procesado, los hemos mandado a la atmósfera. Y ni los bosques mermados, ni el océano tienen la capacidad de poder satisfacer la necesidad de absorber todo el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y tenemos un desbalance, el mundo es más caliente. Y se nota más caliente cuando tú subes a Constanza, cuando subes a Jarabacoa, para no decir cuando vas al Polo Norte, porque ¿quién casi va al Polo Norte? Nadie. Hay muy pocos dominicanos que pueden ir al Polo Norte. Hay muy pocos dominicanos que han ido a la Antártida. Entonces, es más fácil poder ver estas cosas en el país. Janeira, buenas noches. Diario del Huerto, qué bueno que nos siguen, que están ahí, que van a compartir con nosotros. Fabricia de Jesús, mi querida amiga Carolina, un abrazo, Carol. Arelis Montero. Vamos a tener un invitado especial hoy, un experto internacional, dominicano, por supuesto. Un orgullo nacional, a don Ricardo García, director del Jardín Botánico. En unos momentos va a estar con nosotros. Hay muchas expectativas con el tema de los árboles. Recientemente ha habido un problema en el país. No un problema. Ha habido una denuncia en las redes sociales acerca del corte indiscriminado de árboles en la zona de lo que antes se conoció como el Parque Manolo Tavares Justo, de corte de árboles. Y se dio un proceso de transparencia gracias a las redes sociales. La gente empezó a cuestionarse cómo es posible que ante la crisis climática que atraviesa el país, la sequía, el problema de nuestras montañas deforestadas, alguien pudiera estar cortando árboles en esa zona. Y la persona sacó sus permisos ambientales y estableció, el Ministerio de Medio Ambiente también envió a alguien allí, estableció que definitivamente, aparentemente, la persona cuenta con los permisos y que eran árboles caídos como consecuencia de un proceso también asociado al cambio climático. Existen en el país, como en muchos lugares del mundo, los escarabajos. Vamos a hablar de los escarabajos primero para explicarlo. Hay un escarabajo que es el Ips calligraphus, que existe en el país, en los pinos. Hay muchos, hay 400.000 tipos de escarabajos, más de 400.000. Cuando alguien en la Biblia decía que Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza,
parece que también pensó mucho en los escarabajos, se hizo muchos escarabajos. Y los escarabajos nos ayudan mucho a mantener los ecosistemas limpios, naturales. Entonces, este escarabajo que vive de manera natural, asociado a los pinos, cuando los pinos pasan por un periodo de sequía o de estrés asociado al bosque, resulta que tienen la capacidad de afectar la capacidad de poder tomar los nutrientes del suelo. Se meten en el medio de la corteza del árbol, ponen unos huevos y hay unos hongos asociados que afectan la capacidad del árbol. Tarde o temprano el árbol deja de alimentarse y termina muriendo. Entonces la madera, para no perderse, tiene que ser aprovechada. Cuando el escarabajo nota que ya no puede alimentarse, salta hacia otro árbol e infecta a otro árbol. Eso es un grave problema. Entonces existe una cultura internacional para el aprovechamiento de estos troncos, de esta madera, que de otro modo tendría que abandonarse en el bosque. Hay hectáreas y hectáreas. El año pasado nos visitó un experto internacional en este tipo de escarabajos. Y la mejor manera de evitar que nuestros bosques se estén contaminando o que estén siendo afectados por este escarabajo es definitivamente manteniendo los bosques dominicanos en las mejores condiciones posibles. Porque si no, las situaciones de estrés, las situaciones de desequilibrio. Ah, pero qué bueno. Nuestro plato fuerte. Buenas noches, don Ricardo García. Buenas noches, ya estamos con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un placer y un honor. Igual para mí, igual para mí. Compartiendo con nuestros seguidores, con la gente que le interesa el tema ambiental en el país. Don Ricardo, usted es una estrella. Yo lo sigo siempre, desde hace muchísimos años. Hablar de usted probablemente sea redundante. Usted es uno de los expertos nacionales e internacionales, y no porque lo diga yo o se lo quiera creer usted. Basta con ver todos los documentos en los que usted ha trabajado, toda la información que usted ha recuperado, todas las andanzas que ha tenido por todo el país, identificando, calibrando, informando acerca de estos seres humanos, de estos seres vivos que no son humanos, pero que tienen una vida encantadora, misteriosa. La gente cree que los árboles, don Ricardo, no tienen vida. Y usted, además de ser el director del Jardín Botánico Nacional, es una de nuestras estrellas dominicanas nacionales, expertos en árboles y en plantas. Buenas noches, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos participar ahora haciendo uso de la magia de la tecnología, ¿verdad? En estos tiempos de COVID-19, pero tenemos la oportunidad de interactuar desde nuestras casas, desde nuestras oficinas. Así es, y nos vemos muy bien, nos vemos relajados. Son las 7 y algo, 7 y 9 de la noche, casi en tiempos de cierre ya de la cuarentena, o sea, de regresar a las casas. Nosotros estamos en la oficina del Instituto de Derecho Ambiental. Saludamos la disposición del Jardín Botánico por compartir las informaciones con nosotros. Hace un tiempito hicimos un live con el Acuario Nacional sobre las tortugas marinas y queremos seguir haciendo estos acercamientos con instituciones del Estado Dominicano para promover lo que hace el Estado. El Estado Dominicano, nosotros entendemos que hay que protegerlo, que hay que conservarlo, que hay que proveer las informaciones necesarias para que la gente ayude a los programas del Estado. Y yo quiero arrancar esta bienvenida, esta presentación con usted, don Ricardo, con la primera pregunta. República Dominicana es un país pequeño, muy pequeño. Probablemente nacimos en el Pacífico y con las teorías de Wegener vinimos con una deriva continental, con una tectónica de placas, y el país se ha localizado muy cerca del Ecuador, en la parte subtropical. Pero tú dices, bueno, si el país emergió hace 65 millones de años aproximadamente, un poco más, un poco menos, hay dos cosas que llaman la atención.
Y la gente me lo pregunta mucho, ¿cómo es posible que si tenemos tan poco tiempo, en el país existe petróleo, pero ese no es el tema del live? Y la otra es, ¿cómo es que en el país contamos, don Ricardo, con una variabilidad genética en términos florísticos tan diversa? Sí, qué buena tu pregunta, tu planteamiento, y nos permite explicar un poco el origen de la flora de la isla española. Ya nosotros tuvimos hace un tiempo un gran científico, el doctor Henry Alain Lioyer, que escribió una vez un artículo donde él decía análisis del origen probable de la flora de la española. Y ahí él analiza las distintas corrientes de plantas que vinieron a la isla y que son las que dan origen a esa rica flora que hoy nosotros tenemos ubicada en las distintas regiones fisiogeográficas que tiene la isla, esos sistemas montañosos, esas cordilleras que nosotros tenemos y que han creado condiciones de clima, de suelo, que han permitido la especiación, la evolución de grupos de plantas y el gran endemismo que hoy tenemos de alrededor de entre un 34 y 36% de plantas endémicas. Pero ¿qué decía Alain Lioyer? Que nosotros tenemos varias corrientes de influencia de nuestras especies. Unas que vienen de Sudamérica, otras que vienen de Norteamérica, otras que son de origen in situ en el Caribe. Y entonces ese conjunto de especies se posicionan en la isla y van variando con los miles o millones de años, y es lo que tenemos hoy, esta flora tan diversa, donde usted puede encontrar especies endémicas exclusivas, muy localizadas en los alrededores del Pico Duarte o bien en la hoya del lago Enriquillo, con condiciones climáticas tan diversas y elevaciones tan diversas. Ahí se explica esa riqueza, esa diversidad, y que hoy la isla española, dentro del arco caribeño, estemos considerados uno de los puntos calientes de biodiversidad del mundo. Don Ricardo, qué interesante. Cada vez que usted habla me salen una sarta de preguntas, porque a mí el tema me fascina muchísimo, el tema de la inteligencia, de los sentidos, de cómo los árboles se pueden dispersar. Y hay varias preguntas que de la breve explicación que usted acaba de dar me salen. Primero, ¿cómo es que nosotros estando aquí llegan árboles de Centroamérica? Los trajeron, llegaron con los primeros taínos. ¿Y cuál es el papel que pueden tener, por ejemplo, los ciclones en la dispersión de semillas y de plantas? Porque hay información de que contamos con árboles en nuestras cuencas, en nuestras montañas altas, que no se explican cómo pudieron llegar allí, porque son árboles que vienen de lugares muy fríos de los Estados Unidos o de otras zonas. Sí, fíjate, esa teoría de las corrientes de especies que han llegado aquí, hay una teoría en cuanto al origen de la isla como tal, y que los geólogos, he leído que le llaman la teoría movilista, de que la isla española, ¿verdad?, se movió a través de Centroamérica y llegó aquí a donde está posicionada hoy. Hay otra que es la estabilista, dice algunos, que se originó in situ. Entonces, muchas de esas especies que hoy tenemos tienen varios mecanismos para llegar. La dispersión de planta puede darse por el viento, por animales, lo que llamamos, sobre todo las semillas, la zoócora, por animales, las anemócoras por el viento, y así los distintos mecanismos de dispersión, y otras que la trae el hombre, que estarían dentro del grupo de la zoócora, el hombre como animal, sobre todo los cultivos. Por ejemplo, muchos de los cultivos y frutales que tenemos aquí la trajo el hombre, sobre todo los europeos, pero otras ya estaban aquí que vinieron con el movimiento de nuestros aborígenes, especialmente de Sudamérica. Por eso plantas como la yuca, el maíz,
la vija, vinieron con los aborígenes desde Sudamérica, la piña, ¿verdad? Otras llegaron de Centroamérica posterior, ¿verdad? Traída, y la que llegaron con la isla como tal, ese es un poco más complejo explicarla y hay muchas discusiones. Es decir, que ahí se explica esa diversidad y la cantidad de plantas que tenemos hoy. Mucha gente, para que entienda más fácil, digamos que el cocotero, los mangos, los cítricos, eso no existía aquí antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, hoy un dominicano no se imagina una playa sin coco o los mercados sin naranjas, sin mandarina, sin limones, etcétera, o ahora que es tiempo de mango, sin mango en la República Dominicana. Sin embargo, todo eso llegó después de, eso no era parte de nuestra flora autóctona. Ahora bien, la guayaba, el mamey, la guanábana, el anón, el mamón, todo esto eran plantas que estaban aquí a la llegada de los europeos. Algunas especies, por ejemplo, del grupo de las anonáceas, la guanábana, son incluso endémicas. Estaban aquí antes, mucho antes de llegar incluso los aborígenes, como se ha podido demostrar en estudios de polen. Esas son parte de evolución antigua de la isla como tal. Es decir, que son como varios momentos para uno explicar el origen y la presencia de las plantas que tenemos aquí. Don Ricardo, lo que usted dice es muy interesante. Entonces parece ser, y le voy a hacer una pregunta dentro de poco, vamos a preguntar qué es un árbol, porque parece ser algo lógico, pero muchos no sabemos cómo es un árbol. Pero antes de preguntarle eso, quiere decir, por lo que usted dice, que el estudio de los guanábanas, por ejemplo, por la guanábana o de los árboles, pudiera ayudar a determinar la evolución genética y digamos geológica de la isla de Santo Domingo, porque si son endémicas de aquí, pero están en Centroamérica, en algún momento entonces nuestra isla o cruzó por ahí, o estaba cerca, o había un canal, algún tipo de canal. De alguna manera se conectaba. Trajo, ¿no? Así es, así entonces, es. Los árboles no solamente tienen una función, digamos que para la medicina, para la comida, el mango, el eucalipto, o sea, los árboles tienen una función, muchas funciones, también pueden servir para traer información acerca de la evolución histórica de la tierra, de la isla y de los lugares. Y creo que hay como un árbol que se da aquí, que se da en África, que creo que es único en el país, creo que no sé si es el algarrobo, no recuerdo. Que puede, sí. Adelante. Sí, fíjate, es interesantísimo y hasta cierto punto profundo lo que usted está planteando, porque resulta que el estudio del polen de las plantas nos puede dar mucha información de la historia geológica de ese lugar, porque el polen es de las estructuras que más duran. Entonces, usando método de medición, cálculo de tiempo, se puede determinar la edad del polen y entonces decir, bueno, en este momento geológico, en ese lugar ya estaba esta planta que hace tantos miles o millones de años. Ya nos está dando una información de qué flora incluso había en ese lugar. ¿Y cómo se hace eso? Cuando los antropólogos o geólogos están haciendo estudios, entonces hacen lo que es la parte de palinología y la parte de estudio de polen fósil. Nosotros hoy sabemos, por ejemplo, cuándo la fecha más antigua de la presencia de la flor nacional en Bayahibe, la Perequia quiqueyana, porque unos estudios que se hicieron ahí, al hacer la datación de tiempo, se sabe cuántos miles de años tenía esa planta en ese lugar. Y fue a partir de esos estudios que se estaban haciendo. Por eso tan importante esa parte. Ya luego, para estudios más recientes, uno se remonta a los registros
cuando hay la introducción de una especie, ahora que hay que sacar una permisología para introducir una especie, esos datos quedan registrados y con la tecnología pues es muy fácil saber, bueno, no, la especie X llegó en 2005, fue la primera vez que se encontró aquí porque están los registros. Pero en la antigüedad, básicamente, nos remontamos al estudio de polen, que se conserva muy bien al hacer los estudios estratificados en la parte geológica. Muy bien, don Ricardo, quiero saludar un par de gente. Señores, buenas noches a los que se nos unieron ahora. Estamos hablando con don Ricardo García, director del Jardín Botánico, pero más que director del Jardín Botánico, un experto nacional, un orgullo dominicano, experto en plantas. Para algunos que nos gustan las plantas, pero para otros que no tienen tanta información y a lo que queremos llegar y cambiarles el corazón, quiero que sepa que las plantas crean riqueza, las plantas sanan gente, las plantas son el estrato igual que el suelo de la vida. Fíjense ustedes que uno de, por ejemplo, de las mejores cervezas del mundo, la cerveza Presidente, se hace a través de plantas. Muchas plantas sirven para producir medicina y hay muchas plantas en el país. Yo sé, por ejemplo, que el Jardín Botánico ha publicado información acerca de la farmacopea dominicana, es decir, de cómo contribuyen las plantas a la medicina dominicana, a esa gran tradición dominicana. Señores, buenas noches. Estamos hablando con don Ricardo García. Yo no he pasado de la primera pregunta. Ahora es que me permito preguntarle lo siguiente, don Ricardo. Los pulpos son animales que parecen extraterrestres. Uno no tiene que ir a Marte para darse cuenta que el pulpo es un animal especial y que uno no sabe mucho del pulpo, y ahora es que lo estamos conociendo. El pulpo tiene la capacidad de saber, por ejemplo, si uno de los órganos internos del ser humano falla, solamente porque en los tentáculos tiene electroreceptores que le permiten saber si hay problemas en los pulmones de la persona que toca. Tienen inteligencia, pueden saber muchas cosas del entorno. Incluso pierden un tentáculo y lo pueden regenerar. Pero resulta que estudios muy recientes dicen que lo más formidable no son ni siquiera los humanos ni los animales grandes, sino las plantas. Que las plantas tienen olfato, que las plantas tienen sentidos, que los árboles, cuando salieron del mar, tuvieron que adaptar su cuerpo de una forma distinta para poder buscar nutrientes en el suelo, para poder aprovechar la abundancia del sol, y funcionan de una manera muy esotérica, de una manera que parece ser un poco complicada para los seres humanos entenderla, que los árboles se pueden mover, que los árboles pueden escuchar, que los árboles se pueden desviar de caminos, que pueden aprovechar y encontrar nutrientes donde otros no encuentran, que se pueden comunicar. ¿Qué es un árbol, don Ricardo? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando vemos una planta? Ok, fíjate, la definición de árbol podemos enfocarla desde el punto puramente botánico, de morfología de una planta, y decimos que los árboles son aquellas especies que se ramifican a cierta altura, que tienen un tronco definido, para diferenciarlo de lo que son los arbustos, lo que son las hierbas, lo que son las trepadoras, son las llamadas, los llamados tipos biológicos. Pero la orientación que usted le está dando es de que un árbol, una planta, es un ser vivo cuya característica principal es esa capacidad que tiene de fotosintetizar y entonces ser la base de la cadena de alimentos en el planeta a partir de la fotosíntesis. Todo lo que usted explica de esa cantidad de cosas que no conocemos todavía el hombre sobre la planta, hoy se están realizando muchas investigaciones que ya han demostrado que las plantas reaccionan, por ejemplo, a las ondas sonoras, que las plantas reaccionan a ciertos cambios en las condiciones del entorno
que tienen comunicación, sobre todo a través de sus raíces, formando una red de comunicación entre los individuos de una misma población, utilizando un complejísimo entramado donde entran hongos, otros organismos, microorganismos que están ahí en el ambiente, y cómo he leído que algunos árboles, cuando entran en una situación, por ejemplo, de enfermedad, pueden transmitir, ¿verdad?, a los vecinos cercanos señales para que esto entonces desarrollen mecanismos de resistencia que lo hacen emitiendo o transformando elementos químicos propios del árbol, que va entonces a rechazar esos elementos patógenos que están atacando a los individuos de esa población. Uno escucha con mucha frecuencia Entonces, que... Ajá, sí, te escucho. No, lo que usted quiere decir, para la gente que nos escucha, es que los árboles tienen reacciones. Pero entonces, ¿cómo podría un árbol tener una reacción si no puede procesar la información que le llega? O sea, el árbol tiene la capacidad de identificar un problema y despacharse, liberar una respuesta de ayuda y de información a otros árboles. Claro, eso está demostrado. Usted está haciendo referencia. Eso está, ya se han hecho estudios que han demostrado eso, pero obviamente que es en su lenguaje, en su fisiología. Por eso, cuando evolutivamente una especie de planta ha sido sometida, por ejemplo, al ataque continuo de depredadores, para defenderse, va entonces produciendo una serie de sustancias, elementos químicos que pueden convertirse en veneno o en rechazo al paladar de esos organismos, y por eso vemos que salva a su población porque los depredadores ya no lo atacan. En cuanto a la reacción que pueden tener, por ejemplo, le voy a poner para que la gente entienda, lo que todos conocemos como moriviví o mimosa púdica. Mimosa púdica, una leguminosa. Se han hecho interesantísimos estudios de cómo esta reacciona a las ondas que tocan la planta, y entonces ella en su interior reacciona cerrando sus hojas, y por eso de ahí lo de moriviví. Son unos impulsos eléctricos a los cuales ella reacciona. Es interesantísimo. Y también he visto y estaba leyendo un artículo, un experimento que se hizo, si no mal recuerdo, en Alemania o en Japón, cómo una planta del género Desmodium, que son lo que nosotros llamamos los amor seco, aquí en República Dominicana, reacciona a las ondas sonoras. Oiga bien, a las ondas sonoras, esta planta la capta y reacciona con unos movimientos en sus hojas y en sus ramas. Eso nos indica, obviamente, que las plantas como seres vivos tienen reacción a ese tipo de cosas que uno diría, pero oye, mucha gente no se explica. Y de ahí viene también la creencia de que la gente le canta y las plantas reaccionan. Ya esa parte, sobre todo los cultivadores de orquídeas, de flores, que dicen, yo le canto a mis plantas y reaccionan, me florecen. Todavía está mucho por comprobarse esa parte de la voz, ese tipo de cosas. Lo que sí se explica ahí es que quien tiene la disposición, el interés para dedicarse a cantarle a una planta que tiene en un tarro, que tiene en su patio, es porque también está pendiente para que esté bien irrigada, que no la ataquen los insectos, el cuidado con la luz, con la fertilización, y obviamente la planta va a crecer muy bien. Es decir, que eso explica mucho lo de
el que le cante, es una muestra del amor, la conexión de esa persona con esa planta. Pero también está lo que le explicaba, científicamente demostrado de que la planta reacciona a las ondas sonoras, cierto tipo de música y sonido. Es muy interesante lo que usted plantea, porque usted ha dicho en el día de hoy que las plantas tienen un lenguaje. Las plantas tienen, porque algunos podrán escuchar y decir, bueno, si las plantas tienen un lenguaje deberían hablar, pero es que el lenguaje nació primero que la palabra, y muchas veces la gente se comunica sin palabras, con lenguaje. Y las plantas, cuando están amarillas, cuando están de un color, cuando están en estrés, por eso no es tan descabellado al parecer, y no porque lo quiera decir yo, sino porque, como usted ha dicho, lo ha dicho la ciencia, que la gente le habla a las plantas. Las plantas no podrán entender la palabra bueno, o bonito, o rojo, o azul, pero sí pueden captar las ondas sonoras, pueden captar energía electromagnética. Incluso los árboles, cuando uno se acerca, parece que saben que uno se está acercando, porque uno ve el árbol hacia afuera, pero las raíces muchas veces tienen la misma biomasa, tienen la misma cantidad de materia debajo del suelo que la que tienen arriba. Por eso es que, y se lo pregunto también, aprovecho para preguntárselo, ¿cómo es que uno puede, porque en el caso de los pulpos usted les corta un tentáculo y nace de nuevo una estrella de mar? ¿Cómo es que uno puede podar los árboles y los árboles no se mueren? ¿Cómo está distribuido el organismo del árbol? ¿Por qué el árbol puede soportar que lo corten? Y si hay alguna técnica para podar los árboles, o se puede hacer a lo loco. Ok, vamos ahí a aterrizar un poco, vamos a decir que el público común nos entienda. Fíjate, depende del tipo de planta. Tenemos plantas que tienen una sola yema y la tienen en la parte apical, digamos la palma real. Si usted corta una palma real por debajo de las hojas, de ahí hacia arriba, no va a rebrotar, porque solo desarrolla una yema apical. En cambio, si usted corta un árbol de mango, entonces tiene la capacidad de desarrollar nuevas yemas, nuevos brotes, porque además, ya esto es un poco de botánica y complejo, hay dos grupos de plantas, las llamadas monocotiledóneas y las llamadas monocotiledóneas. Y sobre todo los dominicanos conocemos muy bien que cuando queremos matar un árbol, le hacemos un anillo, y ese anillo lo que se hace es que se corta la corteza, la cáscara, como decimos, que es por donde circula la savia elaborada, la savia que ya ha ido a las hojas con la fotosíntesis, se ha transformado, todo esto. Entonces, cuando se interrumpe esa savia, ya toda la parte del anillo hacia arriba se muere, y pueden surgir rebrote de la parte que está hacia abajo del anillo. Si lo hicieran con una monocotiledónea, digamos que un anillo alrededor de una palma, no va a pasar nada, no se va a morir, porque los tejidos de conducción, que son de dos tipos, el xilema y el floema que son los tejidos más especializados que están en la cáscara, en la corteza, en el caso de la palma, la monocotiledónea, están ambos dentro, distribuidos en todo el terreno, en todo el tejido interno, y no importa que usted le quite una parte de afuera, van a seguir circulando. Las dicotiledóneas, cuando usted le quita el anillo de la parte de la cáscara, se van todos los tejidos especializados del floema, entonces no hay manera que se siga alimentando y se mueren como si usted se aplicara un torniquete en una mano y se impide la circulación hacia los dedos, entonces se le cangrena y hay que cortarse. Ese es el mecanismo del por qué unas rebrotan, otras no rebrotan. Entonces, don Ricardo, usted está diciendo que la savia es como si fuera la sangre. Esa es la sangre. Esa es la sangre de los árboles. Como si fuera la piel de los seres humanos. Eso es así. Don Ricardo, mire, yo tengo una lista aquí y quiero que lo vean todos. De todas las preguntas que yo tengo, que son preguntas guías que yo la hice, pero yo no voy por la segunda. Y esto hay que hacerlo breve porque la gente tiene muchas cosas que hacer, pero esto es muy interesante. Sí. Yo voy a hacerle preguntas y usted me la va a contestar lo más breve posible. ¿Cuál es la relación, don Ricardo, entre la evolución? Y se lo digo porque yo soy una persona que le gustan mucho las orquídeas. Yo
como asesor ambiental me permití, en el caso de los hoteles Iberostar en Bávaro, de establecer un orquidiario de orquídeas endémicas de la República Dominicana. Me gustaría que usted primero explique un poco estas tres cosas, porque creo que están juntas y usted es el que más sabe de eso. Primero, ¿cuál es la relación entre las plantas y los insectos, pero sobre todo entre las orquídeas y los insectos y las aves? ¿Y qué es eso de plantas endémicas? Perfecto. Vamos primero a la parte de la evolución. Obviamente, el reino plantae, el reino de las plantas, está obviamente antes que el reino animal, el reino de los animales, porque fueron los que crearon la base de la vida, lo que te decía, del alimento para sostener la vida. Entonces, los grupos de animales fueron evolucionando junto con determinados grupos de plantas y fueron incluso desarrollando anatomías similares. En los insectos vamos a encontrar que las flores de muchas plantas tienen una morfología en su corola, sobre todo en sus estambres, en sus estigmas, que permiten que los insectos puedan perfectamente llegar a buscar generalmente el néctar y de una vez depositar el polen y generar la polinización. Y ahí la estructura del insecto está conectada, evolutivamente adaptada al tamaño, la forma, la morfología de la estructura de la flor. Por eso, y se han documentado casos de especies de plantas que se han extinguido porque han extinguido el insecto o el ave que poliniza esa planta y que vinieron evolucionando juntas. Hay casos interesantísimos, por ejemplo, del grupo de los murciélagos que son frugívoros, murciélagos de fruta, que también sirven como polinizadores y hacen su actividad nocturna. Esas plantas evolutivamente han desarrollado entonces un aroma y una morfología que atrae al murciélago, igual también lo hace para algunos insectos, con el color, con la forma, para garantizar su propagación, su multiplicación. Eso es la parte evolutiva. Lo otro que me decía de la... Pero espérese, no, pero espérese que usted me abre una caja de Pandora cada vez que habla y yo tengo que, entonces me abre puertas. Entonces, otra forma de comunicar las hormigas, porque para que la gente nos entienda, a nosotros nos ve mucha gente interesada en el tema ambiental, que quizás no tiene los conocimientos profundos del tema, pero nosotros queremos llevarlos por ahí. Las hormigas se sabe que se comunican por moléculas, por feromonas que, olores que les indican por dónde. Entonces quiere decir que las hormigas son muy viejas en el planeta, millones de años. Sí, sí, claro. Hay miles y miles, y se descubren diariamente plantas en el país. Hay que hablar de Haití no hemos hablado. Haití es un país todavía que se cree que hay miles de animales que no se conocen, ni plantas. Todavía un animales y plantas, así es. Pero entonces lo que usted quiere decir es que las plantas se comunican a través de olores y se comunican con los insectos. Eso es increíble, increíble. Claro, lo hacen a través de aroma, lo hacen a través de colores, sobre todo, y entonces el polinizador, sobre todo porque el tema fundamental ahí es la polinización. Hay una alianza entre animal-planta. Te voy a poner un ejemplo que la gente conoce muchísimo. Hay plantas de un olor que expelen un aroma por las noches. Puta de noche y seria de día. Exactamente, la dama de día y puta de noche, su flor en el día no tiene ningún olor, pero como su polinizador es un tipo de mariposa, una alevilla, como le dicen, una mariposa nocturna, entonces ella expele ese olor que atrae al polinizador, va buscando el néctar, el polen, y entonces poliniza la planta. Ese es el mecanismo, pero eso viene como resultado de una evolución de estos dos organismos, la planta y el animal. Y así hay montones de ejemplos. Los picaflor, con muchas plantas, especialmente el grupo de la bindoniácea, el grupo de los robles, se ha
encontrado que la forma y el tamaño del pico está relacionado con la forma y el tamaño de la corola de esa planta, y que hay una especie de picaflor que está relacionada con una o tal vez más de una especie de planta, es decir, que son exclusivos, y de ahí la complejidad que hay en los ecosistemas, que si usted eliminó el polinizador, por ejemplo, ese picaflor, por la razón que sea, usted está poniendo en riesgo, en peligro de desaparecer, de extinguir a la planta. Pero hay una definición, y déjame hacerlo porque se me quedó un poco atrás, es el tema de qué es una planta endémica. Y la gente escucha mucho planta endémica, planta nativa, planta naturalizada. Las endémicas son aquellas especies que tienen su origen en un lugar, en un área determinada, y no se encuentran de manera natural fuera de ese espacio, salvo que usted la saque y la lleve. Por ejemplo, una isla, digamos, endémica de la isla española, por decirle a ustedes, el guanito, que es emblema del jardín botánico, es endémico de aquí, la cocotrina argentea, de la isla española. Las nativas son también especies que están de manera natural, sin que nadie la trajera, pero su distribución es más amplia. Usted puede encontrarla aquí, puede encontrarla en Cuba, puede encontrarla en el continente, América continental, puede llegar hasta México, otras islas. Un buen ejemplo es nuestro árbol nacional, la caoba, que no es endémico, sino nativo, porque está aquí, pero está también en otras islas de manera natural, sin que usted lo lleve, incluso llega hasta la parte del sur de México, Yucatán, por ahí. Y están las introducidas o exóticas, que son las que han llegado, traídas por el hombre, como te decía, los mangos, los aguacates, el cacao, que aunque es americano, pero es introducido aquí a la isla española. Y aún dentro de esas introducidas, entonces se da el caso de aquellas que las condiciones ecológicas les son favorables, y entonces se naturalizan, que ya crecen sin que el hombre tenga que sembrarla. Usted hoy encuentra mango en cualquier bosque de República Dominicana, sin que usted tenga que sembrarlo, porque ya se adaptó, se naturalizó aquí a esta isla. Esas son las categorías de origen y distribución de las plantas. Don Ricardo, qué interesante todo lo que usted nos dice. Esto es una actividad para hablar durante días. Yo sé que este año el jardín tuvo que posponer un congreso internacional que hace en el país, muy interesante. A mí me salen varias preguntas más. Parece que cuando uno habla de Alejandro Magno, cuando uno hace referencia a Napoleón, a Julio César, uno cree que las guerras comenzaron entre las personas, pero parece ser que las guerras comenzaron primero entre los árboles y los insectos. Hay árboles, don Ricardo, capaces de repeler la acción de los insectos. Y hay árboles que son capaces de llamar a mamíferos y otros animales a que lleguen donde ellos, como en el caso, por ejemplo, de los murciélagos, usted lo explicó, que pueden ayudarles a ellos a dispersarse. Y yo recuerdo, porque creo que leí algo sobre que el cangrejo del coco, el cangrejo cocotero, que en el país no existe, pero un cangrejo gigante, evolucionó junto también con los árboles. O sea, los árboles también le pueden hacer la guerra a los animales. Claro que sí, y tienen que hacerlo por un asunto de supervivencia de la especie como tal. ¿Qué resulta? Cuando una especie de planta, de árbol, de hierba, de arbusto, lo que sea, es atacado por un depredador, que en este caso puede ser un insecto, puede ser un mamífero, herbívoro, lo que sea, entonces va desarrollando mecanismos de defensa, que puede ser desarrollar estructuras morfológicas macro, como son las espinas, ¿verdad? Como son los aguijones, algunas estructuras urticantes, de manera que cuando venga el depredador tenga que salir corriendo, no pueda comérselo, ¿verdad? Pero también puede desarrollar mecanismos químicos. El sabor amargo, el olor de algunas plantas son forma de repeler a sus agresores.
nosotros podemos verlo perfectamente en las zonas de pastizales. Hay plantas que el ganado no la come. Definitivamente no la come. El higüero, por ejemplo, don El Ricardo. higüero, bueno, usted nunca ha visto una vaca, un caballo comiéndose las hojas del higüero. Y he visto también, hay una plantita que ahora ha ido tomando mucha fuerza en la parte de medicina, y es la Alvaradoa haitiensis. La Alvaradoa haitiensis es amarguísima, amarguísima. Entonces yo he probado echándole a los animales a ver si la comen, y cuando la muerden, oye, ahí mismo salen corriendo, la rechazan, con lo cual esa especie tiene un mecanismo de defensa para repeler el ataque de los herbívoros. ¿Entiendes? Oh, Que tienen su entonces, mecanismo. entonces, don Ricardo, una vez que sirva de anécdota para los que crían chivos, yo llevo unos chivos de Bávaro a Jarabacoa y empezaron a comer todo lo que encontraron y se empezaron a morir todos uno tras de otro. Quiere decir que los animales, cuando son movidos de un lugar a otro, al no conocer la floresta del lugar, pudieran estar envenenándose, porque los venenos existen en las plantas primero que en los animales. Bueno, no soy químico, pero sí, las plantas han generado su mecanismo de defensa, y como cada ecosistema, cada entorno tiene un entramado que es el resultado a veces de millones de años de evolución, esas plantas que están ahí con esos animales, los animales saben cuáles pueden consumir y cuáles no pueden consumir. Cuando tú llevas un animal a un ambiente diferente, él no conoce esas plantas y la consume y se muere. Hay una plantita, una herbácea, que la gente aquí le llama kivei, Isotoma longiflora, así se llama, y que está comprobado que es altamente tóxica, mata los animales. Sin embargo, uno ve que es muy difícil que los animales criados en ese entorno donde crecen esa planta se mueran comiéndola. Tú la ves intocable, no la tocan los animales. Es decir, que ya hay una evolución ahí junto, que se da un poco de lo que en los humanos es el aprender por ensayos, errores y ensayos. Te comiste algo que es venenoso, te moriste, el vecino tuyo dice, hey, el hermano mío comió tal fruta y se murió, no la toque. Entonces eso se va produciendo. Y el hombre hoy va obviamente documentando, porque antes no había el desarrollo científico para tú hacer un análisis de la composición química de una planta y decir, mira, tiene tanto gramo o picogramo de tal principio que es altamente venenoso, entonces no se puede consumir. Y ahí podemos caer en lo que son los grandes aportes de las plantas al mundo de la medicina hoy, cómo hemos ido avanzando en eso y el potencial que tiene nuestra flora de más de 6.000 especies para nosotros buscar principios activos de plantas que conlleven a la cura de enfermedades. Increíblemente, es increíble la cantidad de valores y de aportes que tiene la flora dominicana. Yo creo que en un documento del Ministerio de Medio Ambiente vi que hay unos 8.000 tipos de plantas, incluyendo hongos y otro tipo de plantas más pequeñas. Sí. Faltan muchas por descubrir. Montones. Yo soy un seguidor entusiasta, ferviente del jardín botánico y del trabajo de los botánicos. Yo creo que en el país hace falta muchos ecólogos botánicos. Yo admiro mucho su trabajo. Yo quisiera que brevemente, don Ricardo, usted nos explique un poco, muy breve porque ya nos faltan 3 minutos. Estamos en el cierre de toque de queda. Tenemos que cerrar la oficina dentro de unos segundos e irnos, claro, antes de que nos agarren presos. Sí. Pero, claro, yo vivo muy cerca de aquí, de la zona del lago. Pero quisiera que usted nos explique un poco la importancia, el aporte y cuál es del jardín botánico, por supuesto.
Otro día yo quiero hablar con usted de farmacopea, de medicina, quiero hablar de drogas Claro, en el claro. tema de las plantas, quiero hablar de cómo la riqueza dominicana, por ejemplo, tiene que ver mucho con Brugal, con cervecería, con helados, con muchas cosas que tienen que ver con la riqueza y con la dignidad de la gente. Pero brevemente, el jardín botánico, los aportes, para qué sirve, porque lo tenemos ahí, cómo lo aprovechamos y cuál es la relación que tiene muy breve, la relación del dominicano con las plantas, don Ricardo, con las plantas Ok, dominicanas, el dominicano. vamos a comenzar por decir que el jardín botánico fue una de esas grandes ideas que tuvieron hombres de ciencia para la parte científica como el profesor Eugenio de Jesús Marcano, Julio Cicero, Henry Alain Lioyer, de formar allí una base de información científica de nuestras plantas a partir del Herbario Nacional, que hoy tiene más de 137,000 muestras de plantas de toda la isla, que me permiten a mí saber si yo quiero informarme de cuáles son las plantas que crecen, digamos, en la base del Pico Duarte. Yo voy al Herbario Nacional y ahí tengo una referencia de casi todas esas plantas. ¿Qué importancia tiene? Que a partir de ahí usted puede decir, bueno, yo quiero estudiar químicas de plantas dominicanas para buscar principios activos para medicina. Me voy al jardín botánico y tiene la colección de referencia del herbario, tiene una colección de cientos y cientos de especies de plantas nuestras vivas, cultivadas en el jardín, tiene un banco de semillas de una gran cantidad de nuestras especies, con la cual podemos propagarla en vivero y entonces contribuir a restaurar muchas de las especies degradadas o a que la gente siembre determinadas plantas que le interesen. ¿Cuál es la relación del dominicano con el mundo de las plantas? Tiene muchos enfoques. Si lo vemos desde el punto de vista de la medicina, hay que reconocer que desde la época de nuestros aborígenes, las plantas fueron la base de la medicina. Ellos se curaban con plantas, guayacán, guaconejo, muchas otras plantas. Cuando llegan los europeos, eso se sigue desarrollando. Y hoy también muchas entran en la parte de la medicina. En la alimentación, pues el dominicano sigue consumiendo una gran cantidad de nuestros frutales, los frutales nativos, pero también los introducidos. Los servicios ambientales. Hay una relación del dominicano con los beneficios que el árbol aporta en la disminución de temperatura, la reducción del impacto del cambio climático, ¿verdad? Pero una parte muy importante de la relación de nosotros con los bosques y los árboles, nuestra calidad y cantidad de agua. La República Dominicana depende hoy y va a depender siempre de que nuestros bosques, que son los productores de agua, los que captan las aguas para que lleguen a la presa, para el cultivo, para el consumo doméstico. Entonces, de ahí depende la vida de nosotros dominicanos, con lo cual hay una relación estrecha con eso. Y ya la parte del disfrute, el esparcimiento, una institución como el Jardín Botánico, pues los dominicanos van allí a aprender, a ponerse en contacto con la naturaleza, en armonía con la naturaleza, lo cual entonces entra la parte del aprendizaje, la educación ambiental. Es decir, que la relación del dominicano con la planta, pues, como te digo, es amplísimo y podríamos hablar muchísimo. Queda encantado, usted queda convidado para que hagamos otro live en otro momento sobre temas específicos de la flora dominicana. Hay muchas cosas que no se saben. Las plantas tienen una vida secreta y vamos a seguir escrutando esa información para darla a conocer a la gente y que la gente la pueda aprovechar. Las plantas se mueven, las plantas conocen, las plantas olfatean, las plantas saben. El Jardín Botánico Nacional hace un aporte al Producto Interno Bruto del país. Las plantas dominicanas crean riqueza, crean dignidad, son responsables de hacer parir las montañas. Sin plantas las montañas no son montañas. Es magnífico toda la información que nos ha dado el día de hoy. Yo quiero agradecerle en el nombre del Instituto de Derecho Ambiental. Invito a la gente que se agregue al Instagram del Jardín Botánico y también del Instituto para seguir promoviendo los temas legales, los temas ambientales, los temas de conservación. Usted es un poeta, usted es un técnico de lo más alto nivel. Para mí es un orgullo haber compartido con usted. Muchas gracias, don Ricardo. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Por favor, despídase del público. Gracias a todos los que nos están siguiendo
y que espero le hayan servido nuestras orientaciones y hacer un llamado a que nos comprometamos con la defensa, el cuidado de nuestro medio ambiente para garantizar la sostenibilidad ambiental de nuestro país, de nuestra isla y de nuestro planeta. Excelente, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo. Hasta luego.